Muy bien, muy buenas noches. Vamos a empezar. Como les anuncié en la presentación de la invitación para que nos conectáramos esta noche, hoy vamos a alejarnos de los libros. Vamos a tratar el tema sobre Bizancio y los pueblos germánicos, que ese va a ser el tema que vamos a tener la noche de hoy. Y una vez tengamos esta clase introductoria, prácticamente le vamos a dedicar unas 5 o 6 clases, calculo yo, a el periodo de la Edad Media, porque vamos a ver bastantes lugares así distintos, para luego pasarnos al momento del siglo XVI, cuando empieza la expansión del cristianismo fuera del territorio de Europa. Vamos a ver ya la expansión en Asia, en África, sobre todo la parte subsahariana y por supuesto con especial atención a la expansión en América, que eso nos va a llevar otra buena cantidad de clases. Como ven, vamos a estar aquí bastante tiempo todavía y les agradezco su fidelidad al poder estar puntualmente todos los martes con nuestro martes de descanso después de cada 4 clases. Si la música está muy fuerte, me avisan y le bajo. Y también si pueden ver la diapositiva, me avisan, y si no la pueden ver, me avisan porque algo me dijo. Algo me dijo la maquinita que no sé. Bueno, tenemos entonces la sesión 10, yo no sé por qué le puse 11, en Romanos, la voy a corregir de una vez. Ah, no, después la corrijo, porque es la sesión 10. A lo mejor de una vez porque como nos queda grabada, permítame un segundo, solo vamos a hacer eso para que no haya problemas a la hora de la transmisión que se hace y se deja colgada. Algo está haciendo esto. Vamos a tener que volver a arrancar porque algo se quedó aquí mal. Se quedó pensando. Bueno, vamos a empezar de cero otra vez. Muy buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a nuestro curso de Historia del Cristianismo. Vamos a empezar desde la primera diapositiva con sus efectitos y todo. Bien, entonces tenemos la lección 10, no la corrigió. Bueno, ahí está, ya la corrigió. Y trataremos Bizancio e invasiones germánicas. Bizancio, pues, va a tener un proceso de cristianización con todo el imperio, pero a partir de la muerte de Constantino, cuando divide el imperio entre sus hijos, ya encontraremos un elemento más del proceso de inestabilidad que vamos a ver en el mundo romano y que nos va a dejar también como legado las dos grandes corrientes dentro del cristianismo. Vamos a tener, por tanto, un cristianismo latino que va a estar representado por Roma y un cristianismo oriental que tuvo su cabeza en Constantinopla, con dos maneras distintas de concebir el poder en ambas iglesias. En las siguientes clases, cuando entremos a la Edad Media, pero de aquí ya van a aparecer algunos elementos sumamente ilustrativos, veremos cómo se va construyendo ese concepto del poder del Papa. Y nos entretendremos analizando esa lucha que existirá entre el Papa y el Imperio hasta que llegamos al triunfo
del Papa. Un triunfo que va a durar muy poco tiempo porque posteriormente la consecuencia de esto será la Reforma Luterana, a la cual dedicaremos clases. Y en el caso de Oriente, el concepto de ese poder estará representado en las diversas iglesias bicéfalas, autocéfalas, perdón, que van a reconocer en la figura del patriarca de Constantinopla una persona superior, pero entre sus iguales, es decir, siguen siendo ellos autoridad, aunque reconocen como una primacía de honor al patriarca de Constantinopla. Bien, digamos, aquí ya tenemos enmarcado lo que vamos a estar viendo. Tanto en la imagen anterior, la voy a poner, aunque esto no sea un poco mareante ver cómo se abre y se cierra el telón. Aquí estamos viendo a Justiniano. Si ustedes se pueden percatar en este mosaico, Justiniano tiene aureola y las personas, tanto el patriarca que está a su lado izquierdo, como sus consejeros, nos asemejan la imagen que tenemos de Jesucristo y los apóstoles, que va a estar representado en muchos de los mosaicos de este periodo. Al ver a Justiniano con su aureola, lo que estamos viendo es la representación de lo que se va a denominar el cesaropapismo, es decir, le atribuyen ya en este momento, estamos en el siglo VI, el atributos divinos al poder. Aquí ya estamos encontrando simbología de esa unión de lo que es el poder espiritual y el poder temporal, pero a diferencia del patriarca, que ustedes lo ven aquí sin aureola, la aureola lo tiene el emperador. Esta figura lo que nos está diciendo es que la autoridad superior, tanto en lo temporal como en lo espiritual, es el emperador. Y lo mismo veremos en la representación de su esposa, que es Teodora. Ella tiene aureola y su séquito no, para dar énfasis a este carácter del poder de origen divino que nace entre el siglo IV y el siglo V y se va a ir consolidando hasta llegar a las monarquías absolutas que van a estar representadas en Francia, que tendrá un fenómeno que se llama el galicanismo, y producto de ello tendremos figuras como Luis XIV o Inglaterra con el absolutismo representado por Enrique VIII e Isabel I, que es la esencia misma de lo que denominamos anglicanismo. Para el caso de Castilla, esto no será así. Aún teniendo el carácter divino de los reyes, no adquiere ese poder absoluto del poder espiritual que está representado en la simbología para los reyes de Francia como los reyes de Inglaterra. No obstante, el poder espiritual sí lo ostentan los reyes castellanos, como lo veremos de aquí a unas 13 clases, calculo yo. Pero es para que vean cómo nace en este momento, al estar estudiando estos dos mosaicos que le he mostrado, que si no estoy mal son de la iglesia de son de una iglesia de San Apolinar in clase en Rávena, donde está simbolizado ese atributo divino al poder temporal. Bien. Todo esto va a derivar del fin del Imperio Romano, que ya lo hemos estudiado constantemente con la crisis que se denomina la crisis del siglo III, que quiso ser paliada por Diocleciano con una reforma que les expliqué y con la cual también veremos el último periodo de las persecuciones. Producto de esa reforma diocleciana es el Edicto de Milán. Digamos, la consecuencia de lo que Diocleciano hizo indirectamente va a ser favorecer, por tanto, el cristianismo con un edicto de tolerancia, que es lo que estamos viendo en el Edicto de Milán. Y posteriormente, con Teodosio, en el 380, con el edicto de cristianismo como religión de Estado, digamos.
Entonces, en este siglo, el imperio va a entrar en decadencia por corrupción, por ataque a los pueblos germánicos, que es el término que estamos utilizando en la actualidad. El de bárbaro se dejó de usar porque aunque no es que sea despectivo en el sentido histórico, sino para los romanos era despectivo. Este concepto de bárbaro no solo lo encontramos en la sociedad romana, sino también lo encontramos en la sociedad china, por ejemplo, en la japonesa también, donde todo lo que sea fuera de estas culturas de un potencial histórico milenario lo van a considerar atrasado, y eso es lo que quiere decir bárbaro. Como la crisis implicó una crisis del modo de producción esclavista, esto derivó en un aumento de los impuestos. Y como lo dijimos en su momento, las comunicaciones se empezaron a hacer difíciles no solo por la gran extensión del imperio, sino sobre todo por las amenazas externas a las fronteras del imperio. Y esto derivó, por tanto, en una decadencia que va a culminar en el 395, cuando Teodosio, que va a ser el que lleva a estas dos mentalidades que les acabo de explicar, va a dividir el imperio en dos partes. El imperio romano de Occidente, con una cultura latina, el latín como idioma, y el imperio romano de Oriente, con una mentalidad latina, donde el idioma es el griego, ¿ya? La parte occidental está en decadencia, la parte oriental a partir de este momento empieza su andadura hasta conformar lo que más adelante se va a conocer como el Imperio Bizantino, cuya duración abarca del 476, que es con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1453, con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, que lograrán por fin consolidar su poder en la península de Anatolia. Y entonces cambiarán el nombre de esta ciudad de Constantinopla a Estambul, que es el nombre que tenemos en la actualidad. Bien. Estoy buscando el nombre del Mehmed II, es el sultán que va a tomar Constantinopla. Como pueden ver en esta maqueta de Constantinopla, podemos ver cómo ya hay una influencia efectivamente en lo que será posteriormente la arquitectura griega y que después será la herencia para el arte y la arquitectura rusa, porque los rusos van a considerar que son herederos de esa Constantinopla que cayó en 1453. Y de hecho, Moscú será considerado la tercera Roma. La primera pues es la ciudad de Roma, la segunda es Constantinopla y la tercera es Moscú. La cronología del tiempo, que esto nos ayuda a ubicarnos. Entonces tendremos en el 395, como les había comentado antes, la división del imperio por parte de Teodosio. Occidente va a conservar la capital en Roma, sí, pero posteriormente esta capital va a ser abandonada y tendremos algunos emperadores que van a residir en Milán, otros en Rávena, y posteriormente veremos cómo nuevamente son retornados a Roma hasta que los pueblos germánicos invaden el territorio occidental y es el fin del Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? En el año 476. ¿Verdad? No me acuerdo que mi profesor de historia decía, es muy fácil, como los aviones, 476. Entonces, a mí siempre se me quedó así. En el 528 reina Justiniano, el más importante de los emperadores bizantinos. El nombre lo adquieren de una ciudad, del nombre anterior al emplazamiento donde estaba Constantinopla, que era Bizancio. Y de ahí cobra entonces importancia el término para referirse al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Este Justiniano lo que quiso fue restaurar el esplendor del Imperio Romano y
Con esto es cuando nuevamente, lo veremos en mapas, vuelve a regresar a Italia, se apodera todavía de la parte del Levante español, y es cuando establece la sede de la prefectura de Roma en Rávena, y por eso es las dos figuras, los dos mosaicos que les explicaba al inicio de la clase. En el 726 vamos a encontrar en el Imperio Bizantino una lucha que es la lucha iconoclasta, ¿verdad? Donde vamos a conocer a una dinastía que es la impulsora de esto, que son los Comneno, y aparece una figura importantísima dentro del gobierno bizantino, que es Ana Comneno, una mujer científica para su época, estadista, consejera de gran importancia para el Imperio Bizantino, Ana Comneno. Esta lucha iconoclasta nos llevará a una división en cuanto a la forma de comprender la veneración de los santos. En bulto para Occidente y en ícono para Oriente. O sea, Oriente sí reproduce figuras humanas de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, de los apóstoles, solo en íconos. Herencia que va a trasladar a Rusia, donde también encontramos la iconografía rusa tan desarrollada, con iconos tan emblemáticos como el icono de Nuestra Señora de Kazán, que es como una especie de la Virgen del Rosario para Occidente. Esta lucha va a estar del 726 al 843, con una serie también de discusiones teológicas. Todavía sigue siendo el Papa la cabeza de toda la cristiandad. No obstante, Bizancio, que tiene más poder, porque para ese momento el Papa está recluido en Roma, reclaman esos derechos de herencia por ser la segunda Roma. Por eso esos términos son tan importantes dentro de todas estas discusiones que estos se van a plantear. Y se acordarán ustedes que en la clase anterior veíamos el símbolo niceno-constantinopolitano y les explicaba la parte del filioque procerit, el término que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para los orientales no procede, sino es, ¿verdad? Es. Entonces, esto va a llevar a un cisma, que es el cisma de Oriente de 1054, cuando la iglesia bizantina se separa de la iglesia católica y no reconoce la autoridad del Papa. Estos, en aquel momento, para dirimir sus peleas teológicas, se van a agarrar también de aspectos políticos. Esto toda la vida va a ser así. Y entonces van a decir que no puede ser posible que el Papa tenga autoridad sobre ellos si tienen a su patriarca que en esplendor, lujo y poder es mayor que el Papa. Entonces rompen. Hay un momento en el cual existe un intento de retorno en el siglo XIII, que lo estudiaremos cuando nos toque las cruzadas, pero los cristianos de Oriente, Occidente, deciden en una de las cruzadas, en lugar de ir directamente a Jerusalén, deciden atacar Constantinopla, se roban todas las reliquias. En el mundo occidental no existían esas reliquias, y es lo que no perdonan los ortodoxos. Creo que ya les conté ese detalle, que cuando Juan Pablo II llegó a Grecia, en aquellas peregrinaciones que organizó por el año 2000, el jubileo del año 2000, lo primero que les petó el patriarca de Atenas fue el hecho que los mismos cristianos hubiesen llegado a saquear Constantinopla en el siglo XIII, para que vean que eso todavía existe, está, purula esa herida. Y en el 1453 Constantinopla es conquistada por los turcos al mando de Mehmed II, y es el fin del imperio bizantino. El último emperador es Constantino XI, ¿verdad? Y con eso se acaba el imperio de Oriente. No obstante, los musulmanes, por su criterio, van a aceptar que sigan practicando su fe. Y de hecho, la sede de la iglesia occidental sigue estando en Estambul, que es el Palacio del Fanar, así se llama, donde vive el actual patriarca de Constantinopla.
Aquí ya tenemos un detalle mayor de estas cronologías históricas. Con la fundación de Constantinopla en el 330 por parte de Constantino. En el 410 se produce un saqueo de Roma por parte de los germánicos y después va a llegar Atila, ya van a ver, ahorita nos va a aparecer Atila. En el 451 tenemos el concilio de Calcedonia para tratar de limar ciertas asperezas que todavía existían y herejías. Del 527 al 565 reina Justiniano. Vamos a ver en el chat, creo que hay una pregunta. Bueno, Francisco no es santo de mi devoción, así es de que no voy a mencionar. En el 783 los musulmanes invaden el imperio. En el 897 guerra del imperio contra búlgaros y sarracenos. Los búlgaros son pueblos eslavos. Los eslavos le deben toda su cultura precisamente a los bizantinos. Los rusos tienen alfabeto, como todos esos pueblos, por dos evangelistas bizantinos que van a dedicarse a la predicación y a la conversión de los pueblos eslavos, que son Metodio y Cirilo, santos para las dos partes de la cristiandad. Tanto en Occidente como en Oriente son santos, San Metodio y San Cirilo. De ahí deriva el nombre del alfabeto ruso, que es cirílico, como el alfabeto búlgaro y todos los demás. Es el alfabeto cirílico, así como nosotros tenemos el alfabeto latino, que se aplica al inglés, francés, alemán, italiano y todos los demás. Ellos igual, el alfabeto cirílico es para el búlgaro, ruso, croata, no, el croata es occidental, el serbio, en fin, todos estos pueblos de origen eslavo le deben a ellos la escritura. Dice Alejandro del Águila, prohibida profundizar las diferencias sobre el papel del Espíritu Santo en las iglesias griegas y latinas. El papel es el mismo, es el consolador, el iluminador, el que da los 7 dones del Espíritu Santo. Lo que cambia es cómo conciben teológicamente, cómo explican teológicamente al Espíritu Santo. ¿Verdad? Para el latino es que procede del Padre y del Hijo, consustancialmente. Para ellos es esencialmente. Son términos filosóficos, teológicos que en la actualidad pues ya no son problema. De hecho, los sacramentos y la teología ortodoxa es aceptada en Occidente y viceversa. Entonces ahí ya no hay, pero en su momento provocó unos problemas, Alejandro, impresionantes. Eso es en parte a la forma de concebir filosóficamente al Espíritu Santo. Para unos es consustancial con y el otro es esencial con, que son dos términos filosóficos propios de aquella época. Bueno, aquí tenemos la primera cruzada, que es de 1096, y esta es la que les digo, la de 1204. Ahí fue la toma de Constantinopla por los latinos hasta 1261, que son expulsados. En el 1442 los turcos sitian Constantinopla y en el 1453 se produce la caída de Constantinopla en manos de los turcos. ¿Ya? Y ahí terminará este imperio tan floreciente. Los mapas nos ayudan un montón. Tuvimos la fortuna de escuchar una conferencia magistral el sábado donde el disertante decía la importancia de los mapas y que lamentablemente en los establecimientos ahora ya no existen. Y yo cuando lo oí me hizo recordar cuando nos mandaba el profesor a traer los mapas porque se guardaban en la dirección. Y nos mandaba 2 porque eran pesadísimos esos mapas. Creo que eran de lona, una cosa tremenda. Bueno, aquí tenemos, por tanto, cómo está el mapa de Europa al momento de darse las invasiones germánicas. El Imperio Romano de Occidente en el siglo IV, ¿ya? Que es esto, que está dominado por anglosajones, francos, lombardos, visigodos, suevos. El Imperio Romano de Oriente, tras la división de Teodosio. ¿Qué es esto? Lo que está en amarillo. Es esto. Esto es Oriente. Con su cabeza principal, Constantinopla, pero tenemos otros 2 patriarcados importantes en la región de Oriente, que son
Antioquía y Alejandría. Jerusalén ya perdió la fuerza. Nuevamente, el que veamos aquí en un mapa que Jerusalén no está destacada es un argumento más que contribuye a erradicar la mentalidad que todavía se diga que estamos bajo una mentalidad judeo-cristiana. Como ven, aquí estos de Jerusalén ya ni se acuerdan. Y luego, Justiniano quiso volver a unir las dos partes del imperio, pero ya fue muy tarde. Entonces aquí ya tenemos cómo nuevamente incorpora a Italia, donde va a tener destacada importancia Milán como la capital del norte, protectora de la frontera, y con la residencia imperial en Rávena, que también está en el norte de Italia. Roma, por supuesto, que era la cabeza de la iglesia, pero ya no tiene mayor importancia administrativamente hablando, y Nápoles como puerto. Y aquí tenemos Hiposa, Hipona, Cartago. Todavía llegarán a ocupar partes de lo que hoy llamamos España. Como pueden ver ustedes, es la parte de la costa levantina y de Sevilla y de Andalucía. Sevilla queda fuera de esto, y la única ciudad de importancia que encontramos aquí es Cartagena, es esta. Entonces, hasta aquí llegó. Una vez muerto Justiniano, todo esto nuevamente pasa a estar en manos de los pueblos germánicos. La presión sobre la frontera en la parte norte de los ríos Danubio, del río Danubio y del Volga son muy fuertes. Pero el imperio logra sobrevivir. El Volga está por aquí, el Danubio está por acá. En ambos hay mucha presión. ¿Verdad? Tenemos los pueblos germanos que van a estar en esta parte, tenemos a los pueblos eslavos que están en esta parte, todos estos pueblos empujados desde la región del Indo por un pueblo que son los hunos, que van a llegar hasta sitiar Roma. O sea, imagínense de dónde vienen estas gentes empujando y empujando y empujando para lograr dominar todas esas partes del mundo. Aquí vemos los límites del imperio de Justiniano, ya digamos como más claritos. Obviamente aquí está la frontera y aquí esta división, como ya les dije en su momento, va a ser una de las causantes primarias de lo que posteriormente fueron las guerras balcánicas. Es impresionante lo que hizo como frontera cultural y las barreras que provoca esta barrera cultural que todavía existe en la región. En un lado hablan, bueno, ya dijimos, en esta región hablan todos el mismo idioma, pero tenemos que en esta región es el alfabeto cirílico y en este es el alfabeto latino. Todo esto que estamos viendo acá va a desaparecer con el empuje del Islam. Todo esto va a desaparecer. Ya no va a ser cristiano, sino va a ser islámico. Que también en su momento le vamos a dedicar una parte, una clase. Y aquí vemos Crimea, una parte de Crimea que también está ocupada por el Imperio Bizantino. Posteriormente esta parte de Crimea va a pasar a manos de los turcos. Tenemos una gran fuerza en el norte que también va a estar constantemente atacando Crimea, que son los cosacos, que no solo amenaza Crimea, amenaza a la misma Rusia, sino los pueblos que se asientan aquí, que en la actualidad es Polonia. Y parte de Ucrania, obviamente, porque aquí estamos en Ucrania. ¿De acuerdo? Este es el Imperio Bizantino en el 1095. Como pueden ver, ya está reducido. Tenemos un reino que es Serbia. Aquí está. El reino de Hungría. Los húngaros son magiares, no son eslavos, con un alfabeto que van a adoptar el latino para su idioma magiar, cuyas parentescos lingüísticos son con el finés y el vasco. Y aquí ya vemos el Imperio Bizantino, Constantinopla, prácticamente gran parte de la península de Anatolia ocupada por los seleucidas,
y solo en la parte del Mar Negro van a conservar una franja de tierra y el puerto de Trebisonda, que sigue siendo todavía muy importante para los turcos, Tesalónica y Dyrrhachium, que es esto, ¿ya? Aquí ya encontramos el reino de Sicilia, que ya tiene otra historia, que ya se las contaré en otra clase. Aquí solo es para que vean y visualicemos cómo está esto. Los seleucidas, que son los antecesores de los turcos van a venir de aquí también y se van a apoderar de todo esto. Este es el 1180, ¿verdad? Entonces tenemos el sultanato seleucida, ¿verdad? Estos son el sultanato del Sangrí. Todos estos son musulmanes ya, ¿ya? Aquí tenemos el reino de Jerusalén, producto de las cruzadas. El imperio bizantino que va a estar todavía vivo, como pueden ver. Aquí tenemos a los almohades. Los que están llevando el curso de los sábados saben quiénes son ahora los almohades. Y aquí, como pueden ver, Rávena, que ya está en manos lombardas. El siglo XIV, nuevamente, Imperio Bizantino, en verde. No sé por qué aquí tiene y esta parte también. Los turcos, aquí ya estamos viendo a los turcos, Trebisonda, que se independiza de los bizantinos. Y aquí, este es un pueblo muy interesante. Este reino es muy interesante, que son los mamelucos. Los mamelucos eran los esclavos que servían a los señores del anterior sultanato, que van a tener mucho poder, van a adquirir muchísimo poder porque algunos van a estar comandados por libertos y en un momento dado se levantan contra sus señores, toman el poder y a eso es a los que se les llama los mamelucos. Posteriormente los mamelucos van a caer bajo el dominio de los turcos, ¿ya? Y van a tener como sede el Cairo, no tanto Alejandría, sino el Cairo. Bien, sigamos. Y este es 1450. El sultanato mameluco, el Emirato de Karaman, que posteriormente pasará a ser un estado dependiente del Imperio Otomano. Esto es ya lo que nos queda de Bizancio, un pequeño territorio en el Cuerno de Oro, como se va a denominar esta zona, y en Grecia, ¿ya? Y aparece una nueva potencia militar muy importante que son los caballeros de San Juan, ¿ya? Que son los caballeros son de la Orden de Jerusalén, de Damasco, de Acre, de Rodas y de San Juan, ¿ya? Que eso lo que nos está diciendo en su nombre es todas las ubicaciones que tuvieron. Entonces estos tenían bastantes digamos, bastantes islitas en esta parte del archipiélago frente a la península de Anatolia, eran un poder militar y económico muy fuerte. Aquí hay un desarrollo mercantil impresionante, porque van a ser herederos de los emporiums económicos que tenían los templarios que fueron disueltos de una manera muy violenta. Bien, ya con estos mapas, con la línea del tiempo, creo que ya tenemos un panorama general de quiénes eran los bizantinos. Entonces el imperio bizantino, que empieza a formarse con mayor fuerza en el 395 y que culmina en el 1453. Por otro lado, veremos que van a frenar a los pueblos germánicos que estaban invadiendo la parte occidental, no van a poder llegar a la parte oriental, y van a asimilar a los pueblos eslavos que al final adoptan la cultura bizantina. El momento de mayor esplendor de este imperio es Justiniano, donde vamos a tener una prosperidad económica, ¿ya? Se fortalece y florece la agricultura, van a desarrollar una importante artesanía, sobre todo traen del oriente el manejo del vidrio, del azulejo, que son estos mosaicos preciosos que van a desarrollar. Agilizan las vías comerciales en la parte del Mediterráneo oriental y todo esto empieza a suceder paralelamente al declive en todos los aspectos de la zona
occidental. Se va a proponer restaurar el imperio y para eso veremos que conquista la Dalmacia, la península itálica, Sicilia, Cerdeña y Córcega, las Islas Baleares, el sur de Hispania y parte del norte del África. Va a redactar un código, que es el Código Justiniano, inspirado en el Código Romano, vigente, por ejemplo, en el Imperio zarista, el Imperio ruso hasta los últimos zares. Constantinopla, con el inicio de la edificación de la Gran Catedral de Santa Sofía, o a la Santa Sabiduría, la sabiduría asociada al Espíritu Santo, ya que lo preguntaba Alejandro del Águila, aquí tenemos otra representación. La sabiduría es un don del Espíritu Santo, con una gran fuerza en Oriente. En Occidente no. Si ustedes se ponen a pensar cuántas iglesias dedicadas al Espíritu Santo existen, basílicas impresionantes en Occidente, no hay. Pero sí están la mayoría de las basílicas y sedes catedralicias dedicadas a El Salvador. La Catedral del Salvador es en muchos lados, como en Moscú, la Catedral de Moscú es la iglesia Catedral del Salvador y la Santa Sabiduría y San Miguel. Entonces ahí va todo junto. ¿Cómo se va a desarrollar históricamente? Vamos a empezar a ver que existen crisis y repliegues porque si habían absorbido a los eslavos, van a empezar a tener una amenaza con el Islam. Y esto va a ser del siglo VII al IX. Acuérdense que el Islam empieza su proceso expansivo en el siglo VII. Posteriormente tendremos una segunda edad de oro de Bizancio del siglo XI al X al XI hasta llegar a la crisis del cisma de Occidente en 1054, siglo XI. Crisis y definitiva caída ya será por medio de los turcos islamizados, ellos van a adoptar el Islam. Y esta crisis se remonta del siglo XII al XV hasta culminar con la toma de Constantinopla en 1453. La organización política del Imperio Bizantino está dirigido por el Basileos, que ese es el nombre del emperador, y es cuando empieza a adquirir esos caracteres orientales de la divinización del emperador, de que estuviesen sobre un estrado, con velos, las inclinaciones, los saumerios, todo ese boato que en el caso de Occidente lo va a asumir el Papa en la Media, en el Oriente lo tiene el emperador, que está sobre el poder religioso. ¿Ya? Es el que decide quién va a ser el patriarca de Constantinopla y los distintos patriarcados dependientes de Constantinopla, con la característica que a diferencia de la Iglesia de Occidente, la de Oriente es un primus inter pares, el primero entre sus iguales. Tiene un poder absoluto político y también militar y controla las estrategias, la administración y el ejército. ¿Ya? Y la división territorial es en temas. ¿Ya? Y todo bajo el dominio del Basilios y se va a empezar a rodear de una serie de consejeros eunucos, tradición que va a ser trasladada a los turcos, que la administración turca es muy parecida a la administración bizantina, solo que en lugar de llamarse Basilios es un sultán, pero en todo lo demás podríamos decir que es calcada. Bueno, ya lo hemos dicho muchísimo, su origen es con la división de Teodosio en el 395, ya dijimos también que su capital es Constantinopla. En lo económico estuvo basado en la agricultura, el comercio marítimo y terrestre, y la moneda que van a utilizar es el bizantí de oro. El imperio se divide en temas, que son las provincias, el jefe político es el estratega, y el emperador Basilio es como poder teocrático y absoluto. Aquí, como pueden ver, está ya desarrollado el concepto de la unión del poder temporal y espiritual en el emperador. Mientras que en Occidente, ambos estarán peleando constantemente hasta que se logre el triunfo de uno sobre el otro. Y esto lo vamos a ver en el Occidente, en toda la cristiandad occidental, pero también en las cristiandades particulares. Por ejemplo, Inglaterra, Enrique II Beauclerc, si no estoy mal, tendrá una gran confrontación con el arzobispo de Canterbury.
que es Thomas Becket, hasta que después dice, según las crónicas, que él daría lo que fuera porque silenciaran a ese cura y dos de sus válidos, por quedar bien con él, lo matan. Y luego viene y va a pedirle perdón al Papa descalzo, vestido de saco, con ceniza en la cabeza, y entonces para congraciarse le pide al Papa que canonice, y por eso Thomas Becket es santo en la cristiandad occidental, Santo Tomás Becket. Religiosas practicaron el cristianismo, por supuesto, y en 1054 se produce el cisma de Oriente, dando origen a la Iglesia Ortodoxa griega y todas las denominaciones ortodoxas. Su cultura es una síntesis de la cultura romana, griega, persa y árabe. ¿Ya? Esa es una de las características esplendorosas también de este arte. Bien, ya hicimos a los bizantinos. Ahora nos vamos a encontrar nosotros. En la parte occidental, los pueblos que van a dominar una vez se dé la caída del Imperio Romano de Occidente son los germánicos. Pueblos de diversa procedencia, donde tendremos que no son unificados. Culturalmente sí tienen similitudes, ¿de acuerdo? Pero no pensemos que ellos son un imperio juntos, que va. De hecho, la misma organización tribal tan importante de comprender, como se los expliqué el sábado, para podernos explicar, por poner un caso, lo que sucede ahora en Afganistán, tenemos que entender las características de las organizaciones tribales que dependen de un jefe, de los conceptos que la antropología desarrolla también, del concepto de la familia extendida, que no obedece al concepto familia occidental que nos impuso la Ilustración, sino que va más allá de esto. Y que van a conservar ciertas características particulares, aunque procedan del mismo tronco común, que es la zona del Indo. ¿Ya? Por eso se le llama pueblos indo-germánicos. Y étnicamente son de origen ario. A diferencia de los eslavos, que tienen algún parentesco, pero su fuerza más es lo que se denomina eslava. Bien. Es el grupo étnico-lingüístico indoeuropeo, tal como les decía, originario del norte de Europa, que tienen en común el uso de lenguas evolucionadas desde época prerromana a partir de un proto-germánico. El alemán, el danés, el sueco, el noruego se parecen, pero yo no puedo decir que porque hablo alemán hablo noruego, o porque hablo sueco hablo danés. No, ¿ya? Es como nosotros no podemos decir que porque hablemos español hablamos rumano, y somos del mismo grupo étnico-lingüístico, pero no hablamos rumano ni los rumanos hablan español, ¿de acuerdo? Pero tienen similitudes. Es interesante cómo hay ciertas palabras comunes derivadas de este periodo protogermánico que van a ser como esos elementos que los conjugan. Ahora, la gramática, aquí vamos a encontrar una diversidad, porque estos pueblos, como fueron cristianizados, su gramática que van a adoptar es la latina. Y por eso es que tienen unas maneras de conjunción distintas a las nuestras, porque nosotros, aunque nuestro idioma, su tronco madre es el latín, la gramática no. Si no, no sé si podríamos escribir. Bueno, exagero, por supuesto. Y aquí entramos a lo que se denomina la Edad Media. La Edad Media abarca del siglo V al siglo XV. Por tanto, tenemos 10 siglos para divertirnos, para irnos por todas las vericuetos que querramos. Que empieza desde la caída del Imperio Romano de Occidente, para tener un referente, por supuesto, hasta la caída del Imperio Bizantino. Ambas fechas son referentes. No quiere decir que en 1554 dijeran, ya no somos medievales. No, seguirán elementos y nosotras y nosotros como historiadores lo sabemos bien. Pero lo que era ese gran paradigma denominado Edad Media, pues a partir de 1453 demostró que ya no estaba. Y luego esto nos va a llevar en la Edad Media a la nueva conformación del mundo mediterráneo, que de ser un mundo unificado durante el Imperio Romano pasa a ser un mundo diverso en tradiciones, formas de concebir el mundo germánicas
formas de concebir el mundo anteriores a la germanización, sobre todo en la parte sur de lo que hoy es Europa Occidental, y la mentalidad bizantina con todas esas tradiciones que explicaba antes, de tradición griega, romana, persa y árabe. Este periodo se va a caracterizar por tres grandes bloques culturales, históricos, potencias económicas, políticas y sociales, que son el Imperio Bizantino, que abarca la Europa Oriental, Grecia, Asia Menor, Egipto y Siria. La civilización europea, que en aquel momento se le denominó la cristiandad, que es la Europa Occidental, y el Islam, que va a abarcar la península arábiga y el Oriente Próximo. En el caso del Imperio Bizantino, de la Europa Oriental, es un estado griego oriental influenciado por el cristianismo, es una sociedad cristiana propiamente dicho, nace como cristiana el imperio. El idioma pues es el griego, ya lo habíamos hablado antes, su capital fue Constantinopla, que fue asentada sobre Bizancio. Hasta 1054 era católica como la nuestra, y a partir de ahí surge la Iglesia Ortodoxa. Tiene una importancia marítima impresionante. Ahí va a confluir todo el comercio del Mediterráneo ante el silencio de Occidente en el periodo del siglo V al siglo IX. Florecerá con ímpetu en el siglo X. Son los creadores del Corpus Juris Civiles, base del derecho occidental, es la gran influencia que le van a dar. Amplio desarrollo de la arquitectura, planta de cruz griega y planta longitudinal, pinturas, el Pantocrator. Lástima que no puse una imagen del Pantocrator, pero la vamos a poner en la próxima clase para analizar el Pantocrator. Íconos, pinturas en libros, esmaltes y mosaicos. En el caso de Occidente, tenemos fusión cultural entre germanos, romanos y cristianos. Este punto es medular para entender la Edad Media. Las bases fundamentales, los pilares de la Edad Media occidental son el cristianismo, el germanismo y la tradición clásica greco-latina. Ellos piensan que siguen desarrollando el imperio romano, pero se están fusionando estos tres elementos hasta producir las distintas sociedades europeas que vemos en la actualidad y que tuvieron una influencia a partir del siglo XVI cuando se produce la expansión mercantilista. Se va a perder la unidad lingüística en las fronteras de Inglaterra y el Rin. Las lenguas germanas reemplazan al latín. Existe un libro que se llama, que yo le digo que solo lo recomiendo por ciertos elementos, no tanto la parte novelesca, que para mí es muy floja, que es Los Pilares de la Tierra. Se la recomiendo porque ahí ustedes pueden ver cómo el autor desarrolla ese cambio que se va a producir en el sur de Inglaterra entre el latín, el francés y el inglés, que van a convivir en un momento dado. Y con el resto del imperio surgen las lenguas romances, como el actual español o castellano, el italiano, el rumano, el francés. Pero son procesos largos. Por eso es que yo objeto tanto cuando nos quieren cambiar de la noche a la mañana formas de hablar, porque no es con imposiciones. Los idiomas son vivos y los cambios en un idioma vivo se dan coloquialmente, no académicamente. La unidad política es reemplazada por reinos germanos independientes. Se van a restaurar la idea imperial con el imperio carolingio del 800 al 911. A partir del 800 podemos empezar a decir que se inicia la construcción de lo que es esa civilización europea occidental. Y del imperio carolingio derivará el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a perdurar hasta el siglo XVII, si no estoy mal. La Iglesia Católica Romana se transforma en la guardiana de la unidad cultural de Occidente y surge el monacato. Le vamos a dedicar unas clases al monacato que me parece que es muy importante. Paralelamente a estos dos tenemos el Islam,
que no solo va a estar en la península arábiga y Mediterráneo, en el Oriente Próximo, sino se va a extender hasta la península hispánica. Su dogma principal es el monoteísmo absoluto, Alá, que es absoluto, no acepta la Trinidad que sí vemos en Bizancio y en Occidente. Aquí no existen tres, aquí solo es uno, el único. Y Mahoma como único profeta final de toda la revelación. Su libro sagrado es el Corán, donde también está concentrado el derecho islámico. De ahí deriva la Sharia, tan discutida actualmente ahora con lo que acontece en Afganistán. Reúne valores orientales con clásicos helenísticos. Toda la arquitectura islámica tiene influencia griega, por ejemplo, en el uso del estuco y para implementarlo en la elaboración de las cubiertas de las paredes con elementos fitomorfos. Tiene influencia persa, por supuesto, para la región que estamos hablando, y ya en la región propiamente dicha del Asia Central y la Asia Oriental, la influencia india es incuestionable, sobre todo de la región de Cachemira. Unos aportes a la cultura como la pólvora que la van a traer de China, la brújula, papel, alquimia, álgebra, sistema de numeración. Se produce la conquista islámica de lo que llamamos España, que ellos le denominaban Al-Ándalus, que tiene que ver con el fin del mundo, porque para la mentalidad preislámica, Venus vivía en el fin del mundo, y por tanto era en la región del Al-Ándalus. Aportes culturales de la España musulmana, arquitectura, literatura, filosofía, técnicas agrícolas, medicina, biología y matemáticas. Y de esta vertiente es que nosotros tenemos mucha influencia en las comidas, en el estuco, que también se emplea, y prueba de ello es los fustes de la iglesia de la Merced de la Antigua, y otros elementos que podríamos ver, el aguamanil, las fuentes, etcétera. Muchísimas cosas les debemos también a estos. Bien, aquí está el mapa de las invasiones germánicas. Nos vamos a pasar un poquito, si no pueden quedarse después de las 9, no se preocupen porque la clase quedará grabada y ya se lo miran al final. Así la damos por finalizada completamente, ¿de acuerdo? Bien, como ven, las invasiones germánicas son complejísimas, complejísimas. Tenemos grupos díscolos como los vándalos que los miran en todos lados. En la parte central y oriental de Europa, en la parte occidental, en la parte más extrema del continente, en el norte del África, en los archipiélagos del Mediterráneo, ahí van a estar todos estos. Pero luego tenemos otro grupo sumamente interesante que son los visigodos. Miren la ruta de los visigodos, tienen aquí, amenazan Constantinopla, Adrianópolis los vencen, se van, saquean toda la parte de Peloponeso, vienen por aquí, llegan a Roma, saquean Roma, llegan hasta Sicilia, suben, otra vez saquean Roma, siguen hasta quedarse aquí. Aquí se van a sentar, ahí ya se quedan quietecitos. Los anglosajones también es un ir y venir junto con los jutos. Los francos no, los francos vienen, se asientan aquí, se cristianizan y se calman. Pero vamos a ver un momento en que todos se van a unir con un enemigo común, que son los hunos, que son estos, ¿ya? Que son de origen mongólico. Van a amenazar a los dos imperios, los dos se unen con los germanos, les van a hacer frente y los logran sacar. Los hunos van a estar a las puertas de Roma, encabezados por Atila, y es cuando sale León, el Papa León III y le habla para que no lo saque y no lo va a saquear. Esa es una cuestión que siempre ha llamado la atención y que se han hecho películas. Y bueno, tenemos a los godos, que venían procedentes de la península escandinava, los ostrogodos y así. Pero estos también se van a ir funcionando. Hay más pueblos, ¿verdad? Aquí están los alamanes, están los frisios, pero eso los vamos a dejar un poquito de lado. Aquí ya tenemos a los visigóticos, ¿verdad? Y los vándalos para dedicarnos a dos de los que más
influencia van a tener? Los alanos, los suevos. Estos pueblos, una vez logran entrar al imperio, se dispersan por todos lados. Es como que si estuvieran así en plan, como niños cuando los de hacer algo que antes se lo prohibía, ¿ya? Entonces, obviamente esto va a modificar totalmente Occidente. Aquí tenemos los pueblos bárbaros en el siglo VI, entonces aquí ya se empiezan a asentar. Tenemos a los ostrogodos que van a dominar gran parte de la Dalmacia, la parte de Suiza, de lo que es Suiza, ¿no? Y todas estas regiones, la parte de la Italia, de la Galia Cisalpina, los burgundios, que también van a tener un poquito de influencia en lo que es Suiza, los alamanos, del cual nosotros le llamamos alemanes, los sajones, que lo ven aquí, ¿no? El Rin, que es este, que va a ser muy importante. Dos ríos importantes aquí, el Rin y el Danubio. ¿No? Muy importantes, ambos. Los francos establecidos en lo que es Francia y parte de Alemania, ¿ya? Los suevos que después van a ser absorbidos por los visigodos y van a desaparecer. Lo interesante también que quiero llamar la atención es que, como pueden ver, la cornisa cantábrica nuevamente queda libre de cualquier proceso invasivo. Por tanto, tendremos a los vascos que están asentados aquí desde hace muchísimo tiempo sin influencia de estos pueblos. Que eso es bien interesante. Y el Imperio Romano de Oriente con Constantinopla, está todo quieto. Este mapa que no sé por qué me salió así tan bonito, como cuadridimensional. Entonces tenemos el Imperio Romano de Occidente, vemos con estas flechitas cómo es afectado y vemos la parte del Imperio Bizantino que toda esta zona no la tocan los germanos. Y esto les toca hacer frente en la península balcánica. Ahí es donde les van a hacer frente y los van a lograr expulsar. Bien, los pueblos germanos tienen influencia romana porque van a adoptar la viticultura y la fruticultura. Acuérdense que estos eran pueblos nómadas. Al momento de llegar a la Europa occidental, se vuelven sedentarios y por tanto van a absorber todo esto. Se van a dedicar a la ganadería, se dividen en germanos del norte, comprende las tribus asentadas en Escandinavia, de donde posteriormente proceden los normandos, también denominados vikingos. Los germanos del este, aquellos que migran desde Escandinavia a un área situada en el este del Elba, vándalos, burgundios, godos, rugios, etc. Y los germanos del oeste, asentados junto al Rin y el Weser, en las orillas del Mar del Norte y en las riberas del Elba, que son los queruscos, ubios, bátavos, catos, francos, cauces, frisones, sajones, suevos, semnones, hermudures, lombardos, marcomanos, cuados, etcétera, porque hay muchos más. Obviamente que a medida que van avanzando en cuanto a su organización económica, política y social, van absorbiendo pueblos hasta que se quedan, digamos, los más fuertes en los aspectos antes señalados. Y aquí tenemos lo de Atila, que vaya a estar azotando toda esta región, como ya les habíamos dicho. Tenemos la invasión de los galios, la alianza de Gensérico, rey de los vándalos, y la batalla de Chalon-sur-Marne, conocida como los Campos Cataláunicos. ¿Han oído hablar ustedes de la batalla de los Campos Cataláunicos? Pues es eso, que es la primera y única derrota frente a Roma de los visigodos. Una importante consecuencia de la invasión de Italia por Atila fue que algunos de los pueblos conquistados, especialmente los vénetos del noroeste de Italia, buscaron refugio entre las islas Pantanos y lagos en la cabecera del mar Adriático. Y en este lugar fundaron un estado que con el paso del tiempo se convirtió en la República de Venecia. O sea, los unos van a empujar a esa población a vivir en esas zonas inhóspitas y van a propiciar, por tanto, que nazca Venecia. Estructura social. Tienen una nobleza derivada de los linajes en el que surgieron sus dioses. Para ellos
es que el concepto de Dios germánico es distinto. ¿Por qué? Porque no tienen todo ese componente grecolatino que vimos al inicio del cristianismo. Pero nos va a servir, sobre todo en las siguientes clases, para entender muchos aspectos de la cristiandad actual que todavía vivimos. La Navidad, por ejemplo, que también le van a poner su granito de arena para hacer lo que ahora concebimos como Navidad. Hay hombres libres, población apta para las armas y poseen derechos. Tenemos a los semilibres, que se dividen en libertos, y litos, que son miembros de tribus sometidas, y los esclavos propiamente dicho. Estos son los que van a implantar el modo de producción feudal con este tipo de organización que, junto con la descomposición de la sociedad romana, cuando teníamos el colonato, cuando vemos que desaparece el orden central y que se centra en la defensa a la hora de tanta invasión de los príncipes, de los caballeros y de los obispos, esa fusión crea el modo de producción feudal dentro de una concepción cristiana de la sociedad. Los germanos son herederos de Roma, surgen en el siglo I, se les llaman bárbaros y se caracterizan porque viven en el campo y tienen sus reinos independientes. Se basan en economía caracterizada por agricultura y economía autosuficiente, que es la característica de la economía medieval del periodo del siglo V al siglo X, que son economías agrícolas no comerciales, por tanto, autosuficiente. En su política destaca el derecho consuetudinario. Sobre todo, esto va a prevalecer en Inglaterra. La religión, primero un paganismo, que después van a adoptar el cristianismo arriano, ya saben el arrianismo en qué consiste, y va a ser migas con los germanos, porque el concepto de sus dioses no es que sean dioses divinos creadores, sino que son superhombres que imponen orden. Y lo que nos dejan son en la cultura del arte, en cuanto al arte, no los grandes aspectos decorativos, sino por ejemplo el arte en la confección de vías, de los mangos, de los cuchillos, de la utilización de piedras como el lapislázuli, en fin, una serie de elementos muy interesantes que después va a desarrollar con muchísimo mayor ímpetu Occidente. El poder político es uno de los jefes vencedores, defensa y gobierno empiezan los reyes, y entonces cuando ya están organizándose es cuando surgen los condes, los duques, que van a ser los antiguos funcionarios del Imperio Romano y de la Iglesia, que es por su misma formación, los germanos se aprovechan de ellos para poder organizar todo el sistema. La justicia son las leyes que surgieron de los germanos, incorporándoles elementos romanos del derecho romano. Muy bien, entonces reinos germánicos. Tenemos los ostrogodos, que van a ubicarse en la península itálica y Dalmacia, los visigodos, el sur de la Galia e Hispania, el reino franco, norte de Galia, el reino burgundio, nordeste de la Galia, reino de los alamanes en torno al río Rin, el reino anglosajón, Inglaterra. Elementos romanos que van a incorporar: moneda, derecho, el latín y el cristianismo. Son monarquías electivas que posteriormente evolucionarán a monarquías hereditarias. Lo electivo es propio de los germanos y posteriormente se vuelve hereditario. Todos estos elementos llegarán a través de la iglesia, ¿no? Por medio del Consejo Real, conservan su cultura, la fusionan. El cristianismo logra ese amalgama entre todas esas expresiones culturales. Tendremos primero, en su momento de consolidación, una fase de inseguridad, porque hay dificultad en las comunicaciones, decae el arte del comercio y las artesanías, se abandonan las ciudades hasta el siglo X que empiezan a florecer. Y por tanto tenemos una ruralización de todo Occidente. Se trata, por tanto, de pueblos dedicados al autoabastecimiento. Y dentro de esos pueblos, que es el tema que nos entretiene,
tenemos la expansión cristiana, que se empieza a dar con las migraciones, un nuevo mundo étnico y cultural. ¿Por qué? Porque los cristianos empezarán a abarcar a los germanos, a los eslavos, a los magiares y a los escandinavos, que se convierten primero en la tradición arriana y posteriormente van a adoptar los germanos, los magiares y los escandinavos el rito latino y los eslavos el rito ortodoxo. Cleotilde va a ser una de las primeras princesas en adoptar el cristianismo latino. Dudan de Cristo porque no posee poder divino, ¿no? O sea, poder tipo Thor, por eso es que les gustaba tanto a Arriano. Señal del cielo, victoria, culto al poder y la fuerza. Y la última confrontación, paganos versus cristianos, donde sale victorioso el cristianismo a manos de Carlomagno. Carlomagno es el que va a imponer ya el cristianismo en los pueblos germánicos. Es lo que va a ser, es el Teodosio de los germanos. Pasa de ser de conversiones individuales, que fue la etapa romana, a conversiones de pueblos enteros, que es una de las características que veremos posteriormente en la expansión cristiana en Asia, en África y en América. De todo esto deriva lo que denominaremos la Iglesia medieval desde finales del siglo IV, porque esas grandes migraciones van a poner en contacto con la Iglesia todo un nuevo mundo étnico y cultural, a los germanos, a los eslavos, a los magiares, ya lo decíamos, y escandinavos. Y esto va a crear oportunidades insospechadas de expansión cristiana. La mayoría de los pueblos germánicos, como les he dicho, se convirtieron al arrianismo, pero los francos son el primer pueblo que se convierte a la Iglesia Católica y derivado de ellos veremos las demás conversiones. Y esto se produce en la Navidad del año de 1500 con la conversión del rey franco Clodoveo, que recibe el bautismo católico, y con la conversión de Clodoveo pasa a ser todos los francos conversos. Aquí vemos un vitral que recrea precisamente el bautizo de Clodoveo. Aquí está. Este es Clodoveo del 481-80 al 511. Antes del bautismo de Clodoveo, el arrianismo era la fuerza religiosa predominante en el centro de Europa. El bautismo de Clodoveo tuvo incalculables repercusiones para la historia de la Iglesia. La primera consecuencia fue la cristianización y catolización de las otras tribus germánicas anexionadas a su imperio por los francos. Por eso es que la Iglesia de Francia se denomina la primogénita de la Iglesia, porque es el primer pueblo germánico que adopta el cristianismo católico. En los siglos siguientes, la expansión cristiana alcanzó a nuevos pueblos asentados en el centro y el oriente de Europa. De ordinario, la conversión de un pueblo se hace coincidir con el bautismo del príncipe. Para los magiares es San Esteban, para los bohemios es San Wenceslao, para los polacos es el duque Mieszko, pero la cristianización propiamente dicha de tales pueblos pudo prolongarse durante siglos, porque es cierto, se convertían sus jefes, pero después teníamos que empezar a ver cómo se iba llegando a la conversión de los pueblos, sobre todo en la parte del campo, que eran más resistentes a abandonar sus anteriores creencias. Tanto la iglesia latina como la bizantina se esforzaron por evangelizar a pueblos eslavos. Se llama a los hermanos Cirilo, muerto en el 869, y Metodio, muerto en el 885, los apóstoles de los eslavos. Aquí aparecen los dos, ¿verdad? San Cirilo y San Metodio. Conquista cristiana de la iglesia griega, Rusia, bautismo del gran duque Vladimiro. A partir de ahí, pues Rusia empieza su cristianización. La Rus. Y con esto terminamos, con una imagen preciosa de San Jorge peleando contra el dragón. Una imagen antiquísima de ambas vertientes del cristianismo, tanto de Occidente como de Oriente. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Nos pasamos 15 minutos. Doctor, yo tengo dos dudas. Y por favor, Alejandro. La primera es si los orientales como católicos que eran
tuvieron en algún momento imágenes en bulto y la segunda Sí, es si los... Sí, sí. ok. Y por eso se le llama guerra iconoclasta, porque cuando gana esa facción, rompen todas las imágenes. Algunas se las llevan en secreto y llegaron a Occidente. La Ah, otra, ok. La segunda es si los iconos tienen el mismo sentido de que tienen para nosotros las imágenes de ser venerados como tal. sí, sí. Se les concede igual el mismo concepto occidental, la veneración de hiperdulía, pero es lo mismo. Por eso les decía, el icono de la Virgen de Kazán en Rusia. Y si ustedes pueden ver la serie de Guerra y Paz, ahí sale cómo sacan al icono de la Virgen en Kazán. Es como ver ahora la procesión, valga la diferencia de espacio, tiempo, contenido y tal, pero es como ver cuando sacan en procesión el cuadro de San Judas, igual, igual, es el mismo concepto. Hay procesiones de iconos en Grecia, en Rumanía, en Bulgaria, en Rusia, por supuesto, y ahora con muchísimo más fuerza debido al impulso que le está dando Putin a la Iglesia Ortodoxa rusa. Grecia, vos me pregunta, ¿se sabe algo sobre la causa de la conversión de Clodoveo? Muy complejo, Grecia, porque los textos al respecto son pocos. Lo que tenemos es muchísima tradición oral que hablan de la convicción que le metió el que predicó en la región. Ahorita le voy a decir quién es. ¿Verdad? Que fue el que lo convenció. Ahorita le voy a decir quién es, para así no meto la pata. Que ahora mejor ya que está este invento, mejor verifico antes de lanzarme al agua. A ver, fue un papá. San Remigio. San Remigio le habló de tal manera, le hizo ver su error y entonces él decidió adoptar el, el cristianismo católico. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Si no, pues nos vamos a descansar y nos veremos el otro sábado perdón, el otro martes para empezar ya a analizar la Alta Edad Media con las distintas variantes. Y vamos a ver si entramos un poquito más a comentar cosas, por ejemplo, qué pasó con los iconoclastas, por qué tenían esto en la cabeza, etcétera. Y para eso sí vamos a regresar a los libros y le pondremos énfasis especialmente al concepto del poder, porque ya aparece y eso lo tenemos que bordar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes también, que pasen vamos a ver, Juan Pablo nos dice, es interesante la complejidad de la conformación de los pueblos europeos, prerromanos, romanos, germanos, árabes, etcétera. Mucha modificación territorial, sí. A mí lo que me llama la atención, y por eso me apasiona mucho esos temas, es cómo en un mismo territorio se está produciendo toda esta amalgama cultural producto de invasiones. Todo es producto de invasiones. Y cómo un pueblo como los germanos, que aplastan a los de Occidente, a los romanos de Occidente, después adoptan la cultura romana, pero la reconvierten a su visión. Y aquí va a entrar un concepto importante. Todo esto que vamos a ver operar del cristianismo con los germanos, con los eslavos y todo lo demás, es un proceso que se denomina inculturación. Es decir, que el cristianismo aprovecha la cultura a la que llega, digamos, los elementos simbólicos y el discurso que manejan esas culturas, el cristianismo viene y se apropia en el sentido de decir, si ustedes creen en el árbol que es poderoso y tal, bueno, entonces está bien, sí. Y ese es el árbol donde nació, es donde se salió la cruz de Jesús. Ya está. Entonces sí, pongámoslo. Tranquilos, ¿de acuerdo? Lo mismo que pasó con los romanos. El dios invicto. ¿Quién es? El sol. Bueno, Cristo venció la muerte, por tanto es invicto. Ah, pues está bien. ¿Cuándo lo celebran ustedes? El 25 de diciembre. Bueno, nosotros también. Ahí está. ¿De acuerdo? Cosas así. De hecho, en una Navidad lo expliqué. Eso de usar guirnaldas, eso es germánico. Y era
para decorar en los momentos importantes de las fiestas de sus dioses. Entonces los cristianos dijeron, bueno, ¿quién es superior a estos dioses? Jesucristo. Pues entonces le adornamos igual como lo hacían ellos. Son procesos de inculturación de mentalidad. El cristianismo no impone la mentalidad romana, si ustedes se han dado cuenta aquí. Los germanos la adoptan, sí, pero la están reconvirtiendo. Y ese proceso se lleva 10 siglos. Que va a tener su gran momento de culminación, como cuando vemos las luces camperas, ya sabemos que va a terminar, porque sabe que va con el Renacimiento. El Renacimiento no es una etapa que rompe la Edad Media, el Renacimiento es la culminación del todo el proceso cultural, político, económico de la Edad Media durante 10 siglos. ¿De acuerdo? Bueno, pero ya me enredé mucho con esto. Seguiremos profundizando en esto en las próximas clases. También es interesante, nos dice Juan Pablo, la relación de todos estos procesos con la explicación marxista de los modos de producción. Exactamente. No están divorciados, como usted puede ver, claro. Aquí nos estamos viendo cómo, y de hecho le iba a decir algo, pero pensé que era muy atrevido. Pero el modo de producción feudal es producto de esa fusión germanos-romanos. Y de una decadencia y cómo llega la otra, y ¡plac! Se aprovecha y desarrolla todo este sistema. Por tanto, es un modo de producción con una eminentemente cristiana. Pero ya vemos, después el cristianismo la deja ¡poc! Y se pasa al capitalismo, como estamos ahora, y así va a venir con otro. Y como estuvo con el esclavismo. O sea, como que es transversal a estos modos de producción. El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien por provocar estas reflexiones. Ahora sí, vámonos a cenar. Que descansen. Ahora ya podemos salir a dar nuestros paseitos a las 10 de la noche. Y nos veremos hoy sí, el próximo martes. Que pasen muy buenas noches y muchísimas gracias por su constancia y por estar aquí. Hasta luego. Feliz noche. Igualmente, Alejandro.